proyecto que maneja la Universidad de Oxford. Lo que hace es un programa, es dar dinero, es apoyar a los programas que tienen como objetivo documentar, o sea, tener toda la información de las estructuras de madera, arquitectónicas de madera que están en peligro, y hacer un repositorio, hacer un sitio en el cual vamos a guardar toda la información para que sea de libre acceso a nivel internacional, y tener las comparativas de los diferentes tipos de arquitectura que tenemos en todo el mundo. Entonces, a partir de un análisis ya social que han realizado unas personas en Portugal, pues nosotros lo adaptamos al contexto de los trojes y seleccionamos una serie de indicadores que miden aspectos socioeconómicos, de accesibilidad, por ejemplo, al transporte público, si las ambulancias llegan o no llegan, la percepción de seguridad, que obviamente que puede cambiar de individuo a individuo, o sea, tal vez yo entienda que es muy inseguro y otra persona entienda que es totalmente seguro. Entonces, la semana pasada estuvimos en Charapan y aplicamos estas encuestas, que son unas encuestas de 5 páginas porque están unidas con la vulnerabilidad ante incendios. Entonces, como decíamos, existen estos riesgos. Entonces, queremos analizar, por ejemplo, qué tan susceptible son las trojes a estos riesgos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Saber Más Media y Saber Más Radio. El día de hoy vamos a hablar acerca de las trojes purépechas. En realidad, este tema de las trojes purépechas tiene mucho que ver con nuestra identidad cultural de Michoacán. Es algo que es propio de la región, pero que además es muy característico de las zonas que están habitadas por nuestra población indígena que tenemos aquí en Michoacán, la cual es muy amplia. Y a veces es necesario para la sociedad hacer una revaloración de cuál es este histórico cultural que tenemos en el estado de Michoacán. Dentro de muchas de las cosas que hay está el tema de trojes, del cual ya nos había venido a platicar Adrián un poco acerca de qué es lo que se hace en el estudio de estas trojes desde la Universidad Michoacana. Y el día de hoy, para platicarnos un poco más acerca del contacto que se debe de tener con la sociedad para el estudio desde la Universidad Michoacana, en particular desde la Facultad de Ingeniería Civil, tenemos hoy 2 invitados. Tenemos a la doctora Fanny Beriguete y al ingeniero Miguel Villagómez. Bienvenidos al programa. Muchas gracias que nos acompañaron. Ellos están trabajando, la doctora Fanny, no sé, Fanny, si te quisieras presentar, qué es lo que estás haciendo aquí ahora en la universidad, si estás como investigador, como estudiante. Ok, bueno, un placer. Mi nombre es Fanny Beriguete, soy dominicana. Realmente vengo de Barcelona, donde hice mi doctorado en temas de participación ciudadana, y desde septiembre estoy aquí en la Michoacana trabajando en este proyecto. Me llamó mucho la atención participar en este proyecto porque es un proyecto que engloba aspectos de patrimonio sociocultural, físico y además también social. Muchas gracias, Fanny. Miguel, y tú eres estudiante, ¿verdad? ¿Nos podrías compartir un poco de cuál es tu maestría, con quién en el grupo con el que trabajas? Sí, yo soy ingeniero civil y estoy estudiando la maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental. Cuando llegué ya estaba el proyecto WAP, entonces lo que hice fue sumarme y mi aportación fue hacer un monitoreo térmico de las viviendas de madera y hacer una comparación con la vivienda normal, con la que todos conocemos de tabique concreto, con la vivienda patrimonial de Michoacán, la troja.
Efectivamente, y el día de hoy lo que vamos a hacer es presentar como el interior en donde estamos generando todo este conocimiento desde la universidad en torno al proyecto EWAP, que ya lo mencionaron ambos, y este proyecto EWAP es un proyecto que está coordinado por la Universidad Michoacana, pero que además es único en su tipo, porque tenemos solamente 50 proyectos como este alrededor del mundo, y además tenemos solamente en México. Entonces, Luis, no sé si perdón, Miguel, ya te cambié el nombre. Miguel, no sé si nos podrías compartir un poco más acerca de qué es este proyecto, en qué consiste, cuando tú lo conociste, qué fue lo que sabías de este proyecto. Sí, es un proyecto que maneja la Universidad de Oxford. Y lo que hace es un programa, es dar dinero, es apoyar a los programas que tienen como objetivo documentar, o sea, tener toda la información de las estructuras de madera, arquitectónicas de madera que están en peligro, y hacer un repositorio, hacer un sitio en el cual vamos a guardar toda la información para que sea de libre acceso a nivel internacional, y tener las comparativas de los diferentes tipos de arquitectura que tenemos en todo el mundo de madera. Y en este proyecto que está aquí, cada una de las personas que trabajan en el proyecto evidentemente tienen como una actividad, y justo antes de la entrevista de radio platicábamos con Fanny, y entonces Fanny, me comentabas que tú has trabajado ahora como esta parte documental de la vivienda, y es la manera en la que te has puesto en contacto con esta parte del patrimonio vivo. Entonces yo quisiera que nos compartieras a los radioescuchas y a las personas que nos ven en redes sociales, ¿cómo podemos entender esta parte de patrimonio vivo? Muchas gracias. El patrimonio vivo es aquel patrimonio que es habitado, o sea, tenemos mucho patrimonio. Estaba hace unos días mirando un recorrido que hacía un youtuber sobre las 7 maravillas. Es un patrimonio, pero es un patrimonio que solamente podemos ver. Pero este patrimonio vivo, que son los trojes, están habitados, muchos de ellos. Entonces esto es lo interesante. Por ejemplo, en este estudio estuvimos practicando, por ejemplo, con la señora Victoria, que tiene una cocina. Ella realmente ama mucho su troje y entiende la importancia de su troje, y en cualquier cosa que le inviten para visibilizar lo que es la troje, ella está encantada porque entiende la importancia de este patrimonio. También existen otras personas en Charapan que le dan otros usos más culturales, por ejemplo el señor Leonardo, que da talleres. Entonces es importante mencionar que los trojes no solamente son de uso habitacional, sino que también tienen múltiples usos, como por ejemplo cocinas, talleres comunitarios, entre otros muchos. Y esta parte lo hace que este proyecto venga a tener esta parte de contacto con la sociedad. Y también otra de la labor importante que hemos platicado con el doctor Adrián, y con la coordinación de la investigación científica, y a través de este departamento de comunicación de la ciencia, en difundir toda esta documentación cultural que se ha hecho sobre las trojes. Vamos a tener en breve, en algún momento, un poquito más hablar sobre ellos, pero el trabajo que se ha hecho entre el departamento y este proyecto de WAP va a ser la difusión de todo este material tan interesante como el que nos comentaba Fanny, que son este tipo de entrevistas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tener a lo largo de manera mensual programada 5 cápsulas que se grabaron con personas que están justo en esta troje, habitando este patrimonio vivo, y además vamos a tener 4 entrevistas y vamos a tener el estreno de un documental que se llama Uniones
trojes purépechas. Y tiene que ver en este contexto importante en donde tenemos trabajos como el que nos comentaba Miguel acerca de medir la temperatura, la estructura, las bondades de la madera, cómo es que se puede preservar, y por otro lado, cómo es que esta parte nos conectan con la vulnerabilidad social. Eso es decir, no son estudios que están separados, sino que los estamos trabajando sobre un punto que son las trojes, que en realidad es un patrimonio vivo, pero ¿cuáles son los retos o qué fue lo que les llamó la atención para poder trabajar en este proyecto? Antes de pasar a la pregunta y aprovechando este espacio que acabamos de poner, les invitamos también a que estén pendientes de la presentación oficial de este documental, que lo vamos a hacer a través del Departamento de Comunicación de la Ciencia en un espacio que va a estar determinado en breve y que estará disponible en nuestra plataforma de Facebook, en redes sociales y también a través de la página de la Coordinación de la Investigación Científica, y les invitamos a todos nuestros radioescuchas a estar pendientes de en qué momento va a ser el estreno de este documental. Y esta entrevista de radio justamente es un poco de este espacio para poder hacer difusión a este trabajo tan interesante, tan fuerte, y que ha sido un proyecto que ha tenido un tiempo largo para hacer su desarrollo, pero además donde hay muchas visiones y muchas especialidades colaborando. Sí. Y entonces tenemos hoy solamente unas pequeñas partes, pero que son muy importantes para el proyecto. Y yo quisiera preguntarles si nos podrían compartir ¿cuáles son estas áreas en las que ustedes están trabajando de manera específica? ¿Cómo se llaman? Y luego pasaremos un poco a ver cómo es que lo integramos como en un todo. Entonces, Miguel, te cedo primero la palabra. Sí, yo trabajo en la parte de fotogrametría. La fotogrametría es básicamente hacer un modelado de la vivienda, de la troje, y lo hacemos a partir de fotografías. Hacemos fotografías terrestres con una cámara normal, hacemos fotos, rodeamos toda la vivienda, tomamos todas las peculiaridades de la vivienda y hacemos otra toma de fotografías con dron. Unimos esas fotos en un programa y lo que hacemos es un modelito 3D a partir de fotografías. De ahí nosotros pasamos a hacer cortes, a hacer secciones para tener nuestros planitos dibujados a partir del modelo que tomamos de fotogrametría, y eso yo lo uno con un trabajo de monitoreo térmico. Hago modelos de la misma vivienda de la troje, pero ya con mapas de temperatura para saber qué zonas son más agradables para el confort humano, y esas las comparo con una vivienda normal. Entonces ese es el trabajo en el que yo estoy. Oh, qué interesante. O sea, comparas como todas estas medidas que tenemos en una troje y que tenemos en una digamos, en una casa habitación aquí en la ciudad. Y para poder seguir conversando de esto y cómo es que podemos hacer esta parte de ligarlo con la sociedad, yo quisiera invitarlos a que después del bloque pudiéramos hablar un poco más acerca de este tema, y en este tiempo que tenemos como para cerrar, Miguel, yo quisiera preguntarte antes de pasar a la parte social, y este comparativo que haces, ¿qué tipo de vivienda digamos en las ciudades contra la que comparas las trojes? Toma una vivienda normal, lo más parecido a una troje es un cuarto en el cual es nada más la habitación, que esté separado de otras paredes para tener una comparativa pues más justa, y la troje, o sea, es una vivienda que está en la parte superior, es una habitación, y contra esa la comparo, es una vivienda tradicional, tabique, aplanado, es normal como la que tenemos aquí. Pues ahí está, y esta es como el trabajo que hace Miguel desde su ingeniería, que es en donde él está estudiando ahora la maestría, y esto es lo que se hace desde el punto de vista, digamos, como del estudio de la parte de ciencia, y ahora vamos a ver cómo hacemos esta conexión con la parte social. Y les invito a que sigamos
platicando de este tema interesante. Y yo quisiera también recuperar que sí es importante hacer este tipo de comparaciones entre lo que tenemos ahora y las cosas que tenemos de manera tradicional, porque de repente este cambio que hemos tenido nos ha hecho también perder este valor histórico y cultural y humano de las trojes en este caso. Y les invito a continuar con nosotros después del corte. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Regresamos a esta entrevista de trojes purépechas, en donde tenemos a Fanny y a Miguel de invitados, y vamos a retomar un poco el hilo de la conversación. Y antes de irnos al corte, platicábamos sobre este comparativo que hay entre las habitaciones, que son las casas habitaciones, digamos, en la ciudad, y los que hay en las trojes. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son estos resultados que han obtenido de esas mediciones comparativas? Sí, en la vivienda común que tenemos aquí, se llama vivienda contemporánea, tenemos mucha variación en la temperatura. O sea, la temperatura que tenemos en el exterior no nos amortigua el material que tenemos en los muros. Entonces, cuando tenemos mucho calor, por ejemplo aquí en Morelia, podemos ver que en nuestras casas también está muy caliente, incluso está más caliente de como lo tenemos en el exterior. Eso es algo que no pasa en la troje. Lo que tenemos en la troje es como no tenemos tanta variación en la temperatura. La temperatura varía entre 16 y 19 grados, haga mucho calor en el exterior o mucho frío. Entonces tenemos esta comparativa. También tengo unos datos que en la casa de la señora Victoria, que su troje es como una cocina, en un día entramos 20 personas, 20, 25, y la temperatura no varía, se mantenía en esa misma temperatura. Es algo que en una vivienda, si nos metemos todos a un cuartito, pues la temperatura se va a elevar. Es una propiedad que nos beneficia, que les beneficia a ellos como propietarios de estas viviendas de madera. Y estas propiedades se deben a la que la construcción está hecha de madera, y la madera tiene ciertas propiedades especiales. Sí, con el calor la madera como que libera humedad, entonces eso hace que se regule la temperatura, y cuando hace frío la retiene. Entonces esa propiedad que tiene, ese beneficio que nos da la madera al construir con ella. Y también en el corte platicábamos acerca de la diferencia del vocablo, Fanny, para referirnos a la troje y el troje. ¿Nos puedes, ya que comentabas esto de la señora Victoria, que ella tiene una cocina, entonces, ¿cómo nos podemos referir, o cuál es la diferencia entre el troje y la troje? Bueno, el troje es es aquel que está destinado a la vivienda, o sea, es un dormitorio, y la troje es la cocina. Esto está también un poco ligado con las labores del hogar, o sea, en la cocina está la mujer, y por eso también se llama la troje. Incluso en un documental que se hizo hace unos años, que se llama Sirangua, también nos explicaban estas diferencias entre estos dos conceptos. Pero es verdad que siempre nos liamos un poco con la troje y el troje, es una realidad. Sí, bueno, sí, es real, y además es algo interesante saber que cuando nos estamos refiriendo entonces digamos a la vivienda en donde se encuentra la distribución en la parte de abajo, en donde se duerme, luego un pequeño tapanco, y luego ya la parte de arriba de la troje, estamos refiriéndonos a el troje. Y ahí volví a decir el troje. Sí, y cuando nos referimos a la cocina, entonces es la troje. Sí. Exactamente. Sí, eso es algo que también que como que es parte de la cultura, ¿no? Y quizás son muchas cosas que cuando estamos en la ciudad no lo perdemos de vista o no lo tenemos tan presente. Y para ver el momento en el cual se encuentra este proyecto, tenemos entonces por un lado todo lo que podemos hacer en la parte de la universidad, pero tú nos comentabas, Fanny, ¿cuál es la parte en la que tú estás colaborando en este proyecto? Bueno, en un inicio estábamos trabajando con mapas y también con la digitalización en crear los planos en AutoCAD, que gracias a la fotogrametría es muy fácil porque te da ya las líneas, es como si estuviéramos calcando, es muy fácil.
Y ahora ya comenzamos con una parte más que me interesa mucho más, que es la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad ante incendios, que lo lleva otra persona, pero que lo estamos trabajando un poco en conjunto. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, nos referimos a, si hablamos de que tenemos diferentes riesgos, podemos tener riesgos a inundaciones, a sismos, entre otras cosas. En el caso de la madera, uno de los aspectos que quisimos trabajar más era en antiincendios, porque ya sabemos que la madera es susceptible a incendios, y luego también esto social, porque pensemos que es un pueblo indígena y que tiene también unas peculiaridades, porque ya de por sí es un grupo vulnerable. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar una serie de indicadores a partir de otras personas que trabajan en el proyecto, porque este proyecto es internacional en el sentido también de que aunque recibe esta subvención internacional, pero también intervienen diferentes actores de España, de Portugal, entre otros. Entonces, a partir de un análisis ya social que han realizado unas personas en Portugal, pues nosotros lo adaptamos al contexto de los trojes y seleccionamos una serie de indicadores que miden aspectos socioeconómicos, de accesibilidad, por ejemplo, al transporte público, si las ambulancias llegan o no llegan, la percepción de seguridad, que obviamente que puede cambiar de individuo a individuo. O sea, tal vez yo entienda que es muy inseguro y otra persona entienda que es totalmente seguro. Entonces, la semana pasada estuvimos en Charapan y aplicamos estas encuestas, que son unas encuestas de 5 páginas porque están unidas con la vulnerabilidad ante incendios. Entonces, como decíamos, existen estos riesgos. Entonces, queremos analizar, por ejemplo, qué tan susceptible son las trojes a estos riesgos. Es un poco esto. Imaginemos que estamos caminando por la calle y hay un obstáculo. Yo que tengo tal vez un pie enyesado y Miguel que está tal vez más, o yo que sea una persona de la tercera edad, tal vez tengo más riesgos o más vulnerabilidad a caer cuando pase por ese obstáculo. Entonces es un poco lo que estamos mirando aquí. Entonces, cuando hablamos de esta parte de vulnerabilidad, nos estamos refiriendo en realidad a la vulnerabilidad de la vivienda, en este caso del troje. O sea, los factores de riesgo del troje, o nos estamos refiriendo a la vulnerabilidad de las personas. Las dos cosas, sí, las dos cosas. Cuando hablamos antiincendios, es verdad que son aspectos más físicos, de si tienen tomas de agua, de si hay extintores, de si tiene algún tipo de otro material en la troje, tal vez, qué sé yo, también las ventanas, que también esto incide en cómo reacciona el fuego, pero ya cuando hablamos de la parte más social, pues sí que nos fijamos más en las personas, de cómo estas personas, qué posibilidades tienen esas personas en cuanto a sus ingresos, en cuanto a la seguridad en su zona, si reciben apoyos o no, que esto es muy importante porque muchas de las personas que están aquí son personas mayores, de 65 años, ver también la continuidad de la troje, o sea, de quién va a cuidar la troje, porque también eso es importante, porque si no tenemos una línea de sucesión, pues eso se pierde. También mirar si el que va a seguir esa línea de sucesión, si tiene claro el valor del troje, o sea, si piensa mantenerlo o si piensa venderlo o abandonarlo, que esto es muy importante. Incluso vemos muchas personas que no hacen un uso del troje, muchos de los trojes no están en uso, pero todavía lo siguen manteniendo, le siguen dando mantenimiento, o sea, es algo muy interesante porque ellos entienden que eso es su patrimonio. Entonces, por ejemplo, conocimos una vivienda que el dueño es una persona que vive en Estados Unidos. Él viene a vacacionar, pero tiene una persona que cada 21 días va a darle mantenimiento, a limpiar el troje. O sea, existe este cuidado de este troje, que es algo muy importante. Claro, es algo importante y además de que se les dé mantenimiento, creo que una de las cosas más importantes es que la conciencia que adquieren las personas que tienen ese troje,
Y yo quisiera preguntarles, ustedes que han estado ya ahí en Charapan, este tipo de conciencia y de cuidado por el patrimonio cultural que representa el troje, ¿es algo que ya era propio de la comunidad o es algo que ustedes trabajan? No sé. No, está muy arraigado el tema cultural ahí en Charapan, de toda su cultura, están muy orgullosos y tienen ese cuidado de tener en buen estado la mayoría de las trojes. Hay unos que es como su museo familiar, o sea, como decía Fanny, no lo utilizan, pero es algo que se queda así como sus abuelos o bisabuelos lo tenían, como ahí vivían y ahí dormían, lo tienen como si fuera su pequeño museo. O sea, digamos, es como un legado, ¿no? Sí. Esto es como un legado y es algo que se va pasando de generación en generación, que esa parte es como el núcleo de ese valor histórico cultural. Y poder transmitirlo nos permite verdaderamente hacer esta revaloración de estos elementos culturales que contienen el troje. Y yo quisiera platicar un poquito más, Fanny, contigo acerca de este tema de platicando también un poco antes de iniciar con esta entrevista, me comentabas que la parte social es algo que a ti te interesa mucho. Tenemos un poco de tiempo, pero quisiera que me comentaras cómo es que este aspecto social se puede ligar con el trabajo, por ejemplo, que está haciendo Miguel y que se está llevando a cabo en la facultad para terminar aterrizado en este proyecto de UAP. Bueno, como había mencionado Miguel, uno de los objetivos del proyecto es visibilizar esta arquitectura, pero si no tenemos personas que creen y que se apropien de este patrimonio, pues obviamente que se va a perder. Entonces, incluso es interesante que ahora cuando estuvimos haciendo las encuestas, hablábamos con un señor que nos comentaba de que él cuando muera va a dejar un testamento que diga que tienen que seguir preservando la troje. O sea, ellos tienen bien claro que el troje se ha de preservar y eso es muy importante. Sí, claro, porque en realidad si lo tienen presente, también se convierte en parte de la identidad. Y es también bueno saber que la identidad en cada uno de estos lugares, como por ejemplo Charapan, y me comentaban que habían visitado también previamente alguna otra locación. Entonces, esto ya está muy arraigado ahí. Y en realidad en este programa algo de lo que estamos tratando de hacer es ahora tener esta revaloración cultural, pero abierta para todos, incluso para los que no estamos tan cercanos ahí en este tema, ¿no? Que lo revaloremos y que lo pensemos también como parte de nuestra identidad, porque nosotros también somos de aquí, somos michoacanos, pero también me gustaría hacer énfasis en esta parte de la visión internacional. Eso quiere decir que en realidad este patrimonio cultural no es solo un patrimonio de Michoacán, en realidad es un patrimonio de toda la humanidad. Sí, y en realidad este patrimonio vivo es importante repensarlo. Y les agradezco la entrevista, muchísimas gracias. Y esperamos vernos pronto, los esperamos para otra edición de Saber Más Media y Saber Más Radio.